Bienvenidos a todos, soy Diego Villagra, de acá del canal de YouTube Deus Veritatis, del Grupo Misioneros Urbanos de Apologética, y el invitado de esta semana es el padre Mario Hugo Vaca, párroco de la Nuestra Señora del Rosario en la ciudad de Laguna Larga. Bienvenido, padre, acá al canal. Muchas gracias, Diego. Gracias también a los que participan. Así que, bueno, es un gusto poder compartir este momento de reflexión y de oración. Así que, bueno, damos gracias a Dios. Perfecto. Bueno, para los que no saben, les comento, el padre Mario hace 10 años que es mi director espiritual, así que bueno, este tema tan lindo que es la sanación interior y tan importante. Padre, ¿le parece que entreguemos toda esta charla al corazón de la Santísima Madre? Sí, claro. Sí. Pensaba el otro día cuando meditaba las preguntas, cuando estaba efectuándolas, viendo cuáles les haría, y me acordaba que hace más o menos no, exactamente 10 años, en octubre del año pasado, en octubre del 2010, lo conocía y tenía una charla con usted. Y había quedado una frase que me había quedado resonando de toda esa bendita charla, donde usted me decía que todas las heridas eran por falta de amor. Entonces, bueno, para empezar, la primera pregunta, como primer plato, era si 10 años después, exactamente octubre del 2020, sigue pensando lo mismo, si no, y por qué. Sí, realmente sigo pensando lo mismo y con más certeza, ya que, bueno, todos estos años de experiencia, de oración y de sanación interior, el Señor muestra y revela sinceramente que todas nuestras heridas, nuestras enfermedades, son a causa de la falta de amor, que podemos haber tenido desde el momento de nuestra concepción hasta el día de hoy. Experimentamos heridas que en el fondo son amor. Por eso fíjate que cuando somos amados nos sentimos plenos, gozosos. Cuanto más nos hieren, más nos sentimos morir, más nos deseamos el mal, más somos egoístas, etc., ¿no? Entonces, la raíz de las heridas es la falta de amor. Falta de amor. Wow, buenísimo. Bueno, padre, entonces como para arrancar, ya desde lo básico, me gustaría que nos contara qué es la sanación interior. La sanación interior es una gracia, en nuestro caso, que lo vivimos desde la fe, es dejar que Dios vaya sanando las heridas de nuestra historia, como dije recién, desde el momento de nuestra concepción hasta el día de hoy, y el Señor nos regala especialmente la gracia del perdón para poder sanarnos. Dios que es eterno, que no tiene pasado, presente y futuro, sino que es eterno, sabe de nuestra historia y puede ir a nuestro pasado y sanarnos. Por eso que Él es tan omnipotente y omnisciente, que sabe todo lo que somos, lo que tenemos, nuestras heridas, nuestras miserias. Él puede ir a nuestras raíces, especialmente en el momento de oración, y sanarnos, especialmente cuando tenemos en algún grupo de oración o de retiros de sanación interior. El Señor puede revelar algunas situaciones, hechos, palabras, circunstancias que hemos vivido en momentos de la concepción, en algún momento de la niñez que no recordamos, y el Señor revela, es decir, nos hace ver, nos hace entender que las heridas que están causando hoy problemas en todas las áreas de nuestra vida, especialmente en la afectiva, donde nos sentimos, qué sé yo, odio, ira, resentimiento, falta de amor a uno mismo especialmente, o deseos de muerte, angustia. Todo tiene una raíz en nuestra historia. Y por eso es necesario poderlas ver. Es como siempre digo, es decir, nuestros pecados son como una fruta del árbol que se
que están podridas o una parte. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ir no a la fruta para sacarle una parte de lo que está podrida, sino ir a las raíces. Y son las raíces de nuestra vida, de nuestra historia, que son las faltas de amor, nuestras heridas, que hacen que después los frutos que demos sean de ira, de egoísmo, los pecados capitales que nosotros tenemos. Por eso es clave ver la raíz, atacar la raíz, como por ejemplo también en las enfermedades físicas que nosotros solemos tener, muchos son productos de las heridas, es decir, porque son psicosomáticas, como somos nosotros una unidad, cuerpo, alma y espíritu, todo repercute en lo otro. Es decir, por ejemplo, yo me lleno de ira, de bronca, se me va a notar en la cara, se me hincha la vena. Entonces, si entro en ira, entro todo mi ser, que en bronca, ¿no? Perfecto. Entonces, cuando yo no me amo, por ejemplo, me voy autodestruyendo y entonces van apareciendo heridas que hacen de que yo me lastime cada vez más, ¿no? Y a veces nos quedamos solamente en la medicina, que está muy bien, por supuesto, pero hay que ir con la gracia de Dios y la ayuda también terapéutica cuando haga falta, ver cuál es la raíz que me está llevando a esa enfermedad física, ¿no? Por ejemplo, Bien. hay enfermedades que son autodestructivas, que son la artritis, artrosis, reuma, que la raíz es por falta de amor, por odio a mí mismo, que no me amo, no me quiero, porque no me quisieron, porque no me amaron, y por tanto necesito no solamente la medicación, especialmente el médico de nuestra vida, de nuestra alma, que es el que puede sanar las causas de esta enfermedad física, ¿no? Por eso es psicosomática, porque es provocada por nosotros mismos, por supuesto, de un modo inconsciente, pero que la Bien. provocamos nosotros. Y para eso Wow. hace falta un camino de autoperdón, de sanación interior, de dejarnos enamorar por el Señor. Y esta es la clave. Toda falta de amor de nuestra vida solamente se sana si nos sumergimos en el amor misericordioso de nuestro amado Señor. Wow. Me quedé pensando, padre, en eso de que hay que sanar la raíz y que somos una entidad psicosomática. Entonces, a ver si quedó un poquito claro. Si logramos sanar la raíz, es probable entonces que también podamos sanar heridas físicas. Por supuesto, ¿se acuerdan el Evangelio donde está el Señor predicando y traen unos amigos un paralítico que lo traen, lo bajan, ¿no es cierto?, por el techo, y el paralítico venía para ser sanado, no físicamente, pero el Señor, ¿qué le dice? Para que ustedes vean que yo tengo todo el poder, te perdono los pecados. Y uno piensa, y el paralítico pensaba en no recibir el perdón, sino que quería la sanación física. Y después le dice a todos los demás, y para que vean que el Hijo de Dios tiene el poder de perdonar los pecados, le dice, levántate y camina. Es decir, que el Señor sanó primero interiormente el corazón de este hombre que quizás le causaba la parálisis física, ya sea de algún pecado, vaya a saber qué, lo que le habrá pasado. El Señor sanó el corazón primero por la fe y después lo sanó físicamente, porque una cosa lleva a lo otro, ¿no? Entonces, cuanto más el Señor va sanándome interiormente, también más sano físicamente voy a estar. Obvio que no voy a estar siempre sano, porque Perfecto. somos humanos, pero el Señor sana el corazón, ¿no? Y ahí podemos ver cómo está todo unido en nuestro ser integral, ¿no? Claro, perfecto. También decía que el único que puede llegar a la raíz es Dios, que la ciencia es limitada, pero también dijo que no la dejaba de lado, que es necesaria también. Entonces, ¿usted cómo plantearía, por ejemplo, una persona, por dónde comienza? ¿Dios primero y después medicina, al revés, o no importa el orden? No, yo creo que son como dos columnas para sanarnos de nuestra vida. La ayuda terapéutica, si es necesario un psiquiatra, un psicólogo, la ayuda medicinal va incluida, por supuesto, de nuestras enfermedades,
pero también descubrir que todas nuestras enfermedades físicas son como una campanita para mostrar que algo interior está mal. ¿Qué sé? Por ejemplo, en una época siempre me dolía la garganta, entonces me daba cuenta, bueno, algo pasa. Entonces como una campanita el dolor que me está diciendo, hay algo que no estoy tragando, alguna situación de dolor que no estoy aceptando, o hay alguna persona que no estoy tragando, ¿no? Entonces tengo que hacer un trabajo de sanación también allí, de perdón y de aceptación para que la enfermedad después desaparezca, ¿no? Entonces, es clave, ¿no es cierto?, descubrir que todo nos ayuda. Por supuesto, en el caso terapéutico, siempre buscar a alguien cristiano, a alguien que tiene fe católico y que no vaya a mezcla de superstición, de estas cosas de New Age, de parapsicología, de todas estas cosas que se pueden ir metiendo, ¿no es cierto?, en nuestra verdadera espiritualidad católica. Entonces, hay que aprender a buscar y también pedirle mucho luz al Espíritu Santo para ver qué terapeuta nos puede ayudar. Entonces, eso es importante. Pero Dios es el que me va a sanar. Por eso los medicamentos tenemos que hacerlos bendecir para que sean un instrumento de Dios para mi sanación física, mi sanación psíquica. Es clave vivir todo ese aspecto también en la fe, pero buscar la sanación interior, la raíz que me lleva a tener esta enfermedad física, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para ser más feliz, para ser más pleno, para estar mejor al servicio de Dios. Recordemos que esto no es mágico, que Dios permite todas estas heridas, permite ciertas enfermedades, pero para que nosotros volvamos continuamente a Él. Y como el proceso de sanación es también lento al tiempo de Dios y también al tiempo nuestro, porque a veces tenemos resistencia para dejarnos sanar, no nos dejamos amar por Dios o seguimos echando culpas, o en el fondo quiero sanarme pero no quiero, entonces no hago lo que tendría que hacer, no busco los sacramentos de sanación de nuestra iglesia, como el sacramento de la confesión, de la unción de los enfermos y especialmente de la Eucaristía, donde está Jesús vivo, que es la causa de nuestro amor y de nuestra felicidad plena y de aquel que me va a sanar, porque al que estoy recibiendo a Cristo resucitado, ¿no? Entonces, con fe, cada vez que yo comulgo, Él es causa de mi sanación física. Y Amén. además, preparación futura para mi resurrección. Porque gracias a la Eucaristía, gracias al Señor, resucitaré. ¿Por qué? Porque cuando uno comulga no es como un cualquier alimento que lo asimilamos a nuestra naturaleza. Cuando comulgamos, el Señor nos asimila a su naturaleza divina. Entonces nos va haciendo cada vez un poquito más parecido a Él y también va embelleciendo nuestro cuerpo espiritual, nuestra alma, para esa futura resurrección, ¿no? Por Perfecto. eso es tan bello nuestra iglesia que tiene todos los dones, todos los sacramentos donde la gracia nos puede sanar, nos puede santificar, nos puede llenar de gozo, de alegría, ¿no? Perfecto. Voy a resaltar unas cositas que dijo un padre que me pareció muy interesante. Lo primero que quiero resaltar es que sí, que aconseja que vayan a un terapeuta, pero no cualquier terapeuta, a uno que tenga fe, que ponga a Dios en su trabajo. Y me parece muy bueno el detalle que haya dicho eso, porque últimamente he recibido varios mensajes de amigos, de conocidos que han ido a terapia y que le hacen hacer ejercicios de meditación, de yoga, que nada tiene que ver con la psicología y que puede terminar siendo, no, en que en realidad no puede, no, termina siendo más caro el remedio que la enfermedad. Yo, por Y ejemplo, tengo la propia experiencia de cuando hice tratamiento psicológico hace muchos años. Yo siempre oraba para que el Señor utilizara a esta terapeuta como un instrumento suyo. Entonces el Señor me hablaba por medio de ella, porque ella a su vez también oraba para que fuera instrumento de Dios para ayudarme a mí. Entonces todo lo que el Señor me iba diciendo también lo oraba, lo rezaba, para que el Señor también me ayudara a esa sanación interior, ¿no? Entonces, y cuando uno encuentra a alguien que realmente es instrumento del Señor, nos ayuda a sanarnos de un modo muy especial y muy bello. Entonces,
toda persona, por ejemplo, que dice no al tratamiento psiquiátrico, psicológico, en el fondo es porque sabe que lo necesita y pone la excusa de que no. U otros que dicen, Dios me va a sanar, Dios me va a sanar. Pero recordemos que Dios nos sana por medio de sus instrumentos. Y lo llevo a algo también práctico, que pasa también con la terapia psicológica. Si a mí me tengo que sacar una muela que la tengo mal, no les voy a estar pidiendo al Señor, sacame vos la muela, porque no va a venir el Señor que me saque la muela. Es decir, claro, no va a venir un angelito a sacarla, sino que te va a decir, anda al odontólogo, para eso te lo puse. Entonces, así también en otros ámbitos, ¿no? Por eso tenemos que confiar en los dones de Dios, en los dones de los demás y en los instrumentos que el Señor pone continuamente a nosotros, cerca nuestro, para sanarnos, ¿no? Entonces, pero la clave es creer, confiar que todo lo que Dios va permitiendo en nuestra vida, especialmente en nuestras enfermedades, dolencias, todo es para un bien mayor, ¿no? Perfecto. Y lo otro, bueno, justo también lo remarcó usted también, como estas dos clases de personas que son las que quieren sanarse directamente con Dios y no quieren hacer el proceso que bien comentaba usted, que Buscan una solución mágica. claro, que está bien, Dios si quiere lo puede sanar y he visto grandes milagros de Dios sanar así, como un rayo, pero generalmente no es lo habitual, como bien decía usted, y es un proceso. Y me acuerdo del padre Darío Betancourt, que tiene el carisma de sanación, y que él decía que él prefería que Dios sanara con proceso, porque es cuando la gente se va enamorando de Dios y se va acercando a Dios, si no sucede lo que pasa en el texto bíblico cuando se acercan los 10 leprosos, que Dios los sana y solamente uno vuelve a agradecer y los otros se olvidan de Dios. Y bueno, y también conozco varias personas que no quieren asistir a los instrumentos como medicina, como terapia, porque no, y quieren ir a los mal llamados curas sanadores o a las misas carismáticas y que el Señor, pum, obre y no quieren hacer el proceso. Y bueno, como bien ahí decía usted, que también me quedaba un poquito la duda de por qué hacían esto, bueno, es porque en el fondo saben que lo necesitan y no quieren como enfrentarse a esas heridas. Exactamente, por eso, como vos decís, está mal dicho decir curas sanadores o misas de sanación, porque toda misa sana. Es cierto que cuando nosotros hemos celebrado misas por los enfermos y afligidos, son un bello instrumento para enamorarnos más del Señor, para experimentar mayor plenitud en la sanación y dejarnos sumerger más en los misterios de Dios, ¿no? Por eso también son instrumentos bellos, momentos importantes. Pero no tenemos que ir con ese espíritu de magia, sino de querer convertir. Y cuando va siendo un proceso, el Señor nos va transformando integralmente, que eso es lo Bien. maravilloso. Padre, ¿todas las personas tienen algo que sanar o los pelados nos salvamos de algo, los altos, los blancos, los negros? Ni vos ni yo salimos de esto. ¿Por No, qué? no, Porque recuerda esto, Dios nos creó santos, nos creó plenos, felices, eternos, pero a causa del pecado original entró el mal en el mundo y todo lo que antes estaba ordenado hasta en nuestro ser se desarmoniza, pierde la santidad, perdemos la santidad original y tenemos que, de ahí vienen también el pecado y las heridas, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos dejamos sanar por el Señor, por su amor, va transformando y cambiando absolutamente todo. Y entonces por las heridas que quedan, nosotros estamos inclinados a algún pecado. Por ejemplo, Dios, por el sacramento de la penitencia y del bautismo, Dios nos perdona los pecados. Pero queda en nosotros la concupiscencia, que dice San Pablo, que son las inclinaciones naturales que nosotros tenemos al pecado. Pero en cada uno es distinta según las heridas. Por ejemplo, si yo cuando era niño mi mamá no me amó o no crecí con el amor de mi madre, yo quizás iba a crecer, crecí con
con muchos deseo de tener una madre, empecé a envidiar a otros que tenían mamá. Entonces empecé siempre a envidiar y nunca estar conforme con lo que yo soy y con lo que yo tenía. Y por eso voy a estar siempre inclinado, ¿no es cierto?, mi corazón a la envidia, a los celos, a no estar conforme de lo que soy y de lo que tengo. No así en otros. Por eso la tentación que a veces nos viene, sabemos directamente del diablo, otros directamente del espíritu del mundo, la mayoría son las que vienen de nuestro interior, que son estas concupiscencias, ¿no? Entonces, eso a veces son una gran tentación, si no las tenemos trabajadas, vistas o no somos humildes para verlas seriamente, nos va a llevar, ¿no es cierto?, a caer en el pecado. Por eso a veces le podemos echar culpa al demonio cuando en el fondo soy yo mismo, por la inclinación natural al pecado, por mis heridas, a caer en ellos, ¿no? Bien, 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 bien. Padre, y bueno, un poquito le ha contestado, ¿no? O sea, todos estamos heridos, ¿por qué? Y Por por el todo, pecado original, por por el el pecado. pecado, exacto, por el pecado original, y que se va transmitiendo de generación en generación, bueno, de padres a hijos. Exactamente. Perfecto. Y bueno, ¿por qué debemos sanar? Está bien, digamos, sanar para estar mejor, pero a lo que voy es, ¿por qué debemos sanar? O como que tenemos que sanar sí o sí, o alguien puede vivir sin sanar. El problema es que si yo me quiebro la mano y no acepto que tengo la mano quebrada, no voy a ir al médico a buscar que me sane, ¿sí? Yo puedo vivir así con toda mi vida, con el brazo ya soldado mal, diríamos, y voy a andar quebrado o mal mis huesos a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, si yo no acepto que estoy herido, no voy a buscar sanación. Por eso hace falta mucha humildad. Pero todos somos enfermos, todos somos rayados, todos necesitamos sanación. Es decir, solamente el Señor y la Santísima Virgen, los únicos impecables, pero los demás, todos somos pecadores, todos somos limitados, todos estamos heridos, porque nuestros papás, que especialmente de donde vienen las primeras heridas, no son santos, no han sido santos. Y hay muchos que nos han herido y no saben ni se han dado cuenta porque ellos han dado lo que han recibido. Por eso es tan importante que nosotros al caminar en este camino de sanación interior, al irnos sanando, también se puede ir sanando mi familia y además voy aprendiendo a no lastimar a los que tienen hijos, por ejemplo, a las parejas, ¿no? Hay muchos, por ejemplo, personas que han tenido que los papás o alguno de ellos ha sido violento, ¿no? Entonces, si no se sana esa herida, se va a buscar para que a una persona, el esposo o la esposa, que sean violentos con ella o con él. Entonces, es un seguirse lastimando, un seguirse humillando en lugar de vivir feliz. Y lo que decís vos, esta necesidad de sanarse es porque el Señor nos quiere felices. Y la felicidad no es plena, sabemos aquí. Pero cuanto más nos vamos y tendemos a la unión con Dios, cuanto más vamos o nos va llevando el Señor hacia esa unión mística con Él, hacia el matrimonio místico, más se va armonizando también nuestro interior, es decir, todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, se va armonizando como éramos antes cuando teníamos la santidad original, antes del pecado original, ¿no? Entonces, todo lo que se desarmonizó con la gracia de Dios, con el amor del Señor, y cuanto más unido a Él, más se va armonizando toda mi vida. Por eso muchos que llegan a lo que es el matrimonio místico van experimentando, ¿no?, cómo el espíritu está unido ya al espíritu del Señor y es con natural a su vida, a su obrar, a su actuar. Entonces hay una unión maravillosa, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos
en el caso de los santos canonizados por la Iglesia que están incorruptibles. ¿Qué es lo que está mostrando allí el Señor con ese milagro? Que esa persona tuvo un alma santa y por tanto también su cuerpo se santificó. Entonces, la incorruptibilidad del cuerpo está mostrando la inmortalidad y la santidad del alma, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una unidad. El alma santificada está unida al cuerpo que también está siendo santo, ¿no? Qué lindo eso, padre. Bueno, viene buenísimo esta explicación justo ahora que con esto de Carlos Acuti, el Eso. último santo. Mm. Bueno, padre, también resaltar lo que decía de lo importante de sanar y se me venía a la cabeza de, aparte de sanar y de uno estar mejor, obviamente, de ser más libre, de estar más pleno, de estar más alegre, también me recordaba al escucharlo lo importante que es sanarse porque ayuda a conocerse a uno mismo y también ayuda a tener más tolerancia, más comprensión, más paciencia al prójimo, porque ya sabemos que también es una persona herida. Al conocernos nosotros, la famosa frase, si quieres conocer a los demás, conócete a ti mismo, que durante mucho tiempo creí que era una frase hecha, y después con la sanación interior con Dios me di cuenta que es muy cierta. Ayuda mucho a decir, bueno, no reacciono mal porque seguramente esa reacción que tiene viene por tal herida, por tal otra. Por Entonces, supuesto, cuando uno se va conociendo y va dejando que Dios vaya siendo el Señor y autor que guía nuestra vida, vamos descubriendo esa gracia, ¿no? De poder comprender y tener misericordia del otro. Además, recuerden esto que cuando hay alguna actitud de otro que me molesta, me tengo que poner a preguntar primero por qué me molesta, porque seguramente hay algo que no estoy aceptando de mí y el otro, como en un espejo, me está reflejando mi propia miseria, ¿no? Por ejemplo, si yo soy orgulloso pero no lo reconozco y me cuesta estar con una persona orgullosa y me molesta esa persona, es porque en el fondo me está reflejando mi propia miseria. Entonces, cuando yo trabajo ese orgullo, cuando empiezo a ser humilde, ya no me va a molestar el orgullo del otro, sino que me va a ayudar a comprender que él es así por tal o cual herida, ¿no? perfecto, perfecto, perfecto. Y la pregunta creo que de muchos, ¿hasta cuándo debemos sanar, padre? ¿Hasta cuánto dura el proceso? Como diría una amiga querida, es decir, hasta que no estemos en el cajón, ¿no es cierto? Con las patitas para adelante, no vamos a terminar de sanarnos. Por eso, es un camino de largo, porque el Señor va sanando como, ¿vieron un prisma que tiene un montón de caras? A veces sana una parte, una cara, otra vez sana otra vez sana otra y así sucesivamente. Y el Señor nos va a ir sanando como Él quiera, pero como dije al comienzo también, según las resistencias que uno ponga también en el camino, porque a veces nos llenamos de soberbia, de dureza de corazón y no quiero buscar ayuda para sanarme, entonces allí es cuando más se hace el proceso largo. Perfecto. ¿Esos prismas que usted decía, padre, es en referencia a distintas heridas o puede ser una misma herida vista de diferentes ángulos? Exactamente, puede ser una misma herida que hoy el Señor te sana un aspecto, mañana te sana otro y así sucesivamente. ¿Sí? Bien, 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 bien. Y bueno, antes de pasar al mini retiro, vamos a la última antes de pasar al mini retiro, que más varios me la han preguntado. ¿Cómo sabemos cuando ya hemos sanado una herida? Todo depende de cuál sea la herida. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, si yo me he alimentado mucho odio, resentimientos, quizás con mi papá o mi mamá cuando era niño, porque me humillaban, porque me maltrataban, o por heridas de abandono, por ejemplo.
Y yo, bueno, yo empiezo a darme cuenta que que todo ese odio envenena mi corazón, que es como seguir teniendo al agresor en mi espalda, ¿no? Aunque haya pasado muchos años, por ejemplo, el tema del abuso, también podemos poner un ejemplo allí, a pesar de que hayan pasado muchos años y esas heridas son de la niñez, sigo teniendo al agresor en mi espalda, es decir, yo lo sigo cargando por mi odio y mi resentimiento. Entonces, la causa de esas enfermedades psicosomáticas o hasta el odio, de amargura, de tristeza, hasta la cara se nota o el modo de caminar es que destila odio, resentimiento. Si yo no voy asumiendo con humildad todo eso, no busco el perdón a mí mismo y el perdón a ese que me agredió, voy a seguir cargando ese dolor o esa cruz o ese odio continuamente en mi vida. Entonces tengo que tener la humildad suficiente con la gracia del Espíritu para poder ver, aceptar y asumir. Y allí, cuando yo empiezo ese camino de sanación, cuando me empiezo a perdonar especialmente a mí mismo, ¿no? Porque la mayoría de las situaciones de faltas de perdón, primero tengo que empezar perdonándome a mí, porque hay cosas que uno no termina de perdonarse porque no cree en el fondo en el perdón de Dios. Y entonces, cuando yo voy haciendo ese camino de perdón, Dios va sanando mi corazón. Y cuando recuerdo esa situación o esas personas que me lastimaron y ya no tengo odio, sino que veo como una providencia de Dios que he podido perdonar y que gracias a eso que me pasó, esa humillación, ese abuso, eso que yo viví, hoy estoy en los brazos del Señor, hoy estoy enamorado de Cristo, hoy estoy poniéndome al servicio del Señor, ¿no? Y lo vivo con un total agradecimiento y un espíritu de fe y de providencia, y alabo a Dios, la persona experimenta perdón, es decir, experimenta que no hay nada contra esa persona, sino que en el proceso de perdón, de sanación, descubro que Dios ha sido providente y hasta podemos llegar a decir una locura, es decir, alabo y bendigo a Dios por ese abuso que tuve, por esos papás que me lastimaron, porque hoy estoy libre, porque hoy he sido sanado de eso y de muchísimas otras cosas. Pero para llegar a eso, para poder alabar, bendecir a Dios, para poder agradecer circunstancias tan terribles que me pasaron, es un camino de sanación y de mucha gracia. Pero es posible porque uno conoce, por ejemplo, conozco una señora que me decía una vez que no había asumido la muerte de su hija y se echaba culpa y echaba culpa a otros. Y hoy en día ella da gracias a Dios por la muerte de su hija. Fíjense lo grave y Wow. el cosa grande, porque gracias a eso que pasó, que Dios permitió, no lo quiso, pero lo permitió, esa persona hoy está enamoradísima del Señor, descubre que tiene una hija santa en el cielo que intercede y entonces vive en paz esa situación tan triste y dolorosa. Que para una persona que no tiene fe es como que se le acabó el mundo, ¿no? Pero bueno, es un proceso. Sí, Pedro, que la verdad que es cierto, me hizo recordar también algunos casos que me ha tocado vivirlos personalmente, también de una mamá, creo que era de Catamarca, era un niño que tenía leucemia, que sabía que era muerte terminal, enfermo terminal, Sí, y cual tuve la oportunidad de ir a visitarlo un par de veces. Y la madre, obviamente, con el dolor, con la angustia, pero agradecida a Dios, porque gracias a la enfermedad de su hijo, ella había podido salir de una gran depresión que había sido producida por la muerte de su madre, y la cual ella estuvo encerrada más o menos, si mal no recuerdo, 7, 8 meses en el dormitorio sin ver a su familia, y que salió del dormitorio por la enfermedad de su hijo, que terminó falleciendo, ¿no? Y después me recuerdo también de chicos adictos a las drogas, recuperados, que agradecían y alababan y bendecían a las drogas porque gracias a ellas habían llegado a Dios. Eh, es, exacto.
increíble la obra de Dios. Por eso hay muchas heridas, especialmente las personas que han sido abusadas de niños, que si no lo hablan, si no lo sacan del corazón, algo va a trastornar o a cambiar o a lastimar en la vida futura de pareja, de noviazgo, de matrimonio, de relación con los demás, porque son cosas que están guardadas en el corazón y son una bomba, ¿no? Claro. Y recordemos que toda la ira, toda la bronca que a veces sale de nuestro corazón, siempre lo suelo ejemplificar con la lava del volcán, ¿no? Es como que la bronca es como la lava, y cuando yo abro la boca del volcán por mi bronca y mi odio, sale esa lava hacia afuera, ¿no? Pero lo que hay que hacer es no preocuparme tanto de lo que sale, sino de lo que hay. Es decir, tengo que ver cuáles son aquellas cosas que provocan esas broncas en mi interior como la lava, porque si sale con ira, con insultos, con maltrato, es porque hay bronca en mi corazón. Entonces, ¿dónde se ha alimentado o dónde se alimentan esas broncas? Tengo que ir más a la raíz, pedirle mucha luz al Espíritu Santo en mi oración personal, que me revele cuáles son esas broncas. Muchas veces son insatisfacciones, son situaciones en la vida que no acepté, que no perdoné, que no amé, que no abracé, y donde me siento frustrado. Entonces, cuando la frustración me domina, me lleva a tener broncas. Hay tantas insatisfacciones en nosotros que arrastramos del niño, que obvio que provocan todos esos enojos. Entonces, si uno no las acepta, no los trabaja, va a salir, se va a expresar afuera. Y se va a expresar hasta en la cara, porque hay algunos que tienen cara de tan agrio como si estuvieran comiendo limón continuamente. Pero uno ahí se da cuenta de por qué, de que es la raíz en el corazón donde están todos nuestros males, ¿no? Claro. Cara, diría el padre Héctor Espósito, cara de chancho de monte. Porque está así. Bueno, padre, resaltar también lo importante del perdón, del triple perdón, el perdón con el prójimo, el perdón con Dios y el que más resaltó usted, el perdón con uno mismo. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para otro vivo porque la gente nos estaba pidiendo un vivo del perdón, así que se lo vamos a dejar. Pero Sí, sí. resaltarlo. Pero hay que agregar un cuarto perdón, que es perdonar a Dios. Eh, Porque claro, dije perdón al prójimo, perdón a Dios y perdón con uno mismo. No, porque recibir el perdón de Dios es una cosa y Ah, perfecto. perdonar a Dios es otra. Eso Bien, bien. lo dejaremos picando para otra enseñanza, ¿no? Queda ahí. Lo otro que me pareció interesantísimo, esto de que dejó más que claro cuando yo le preguntaba si se puede vivir sin sanar. Y bueno, me encantó lo que dijo. Sí, una persona no puede decidir no hacer el proceso, pero el tema es que va a repercutir sí o sí en su vida. Yo siempre hago el ejemplo de Tony y Jerry de levantar la alfombra y poner la basura abajo, pero llega un momento, y claro, va a repercutir en uno mismo, en las relaciones con los demás, en el trabajo, en la Y vida va a repercutir. lo peor de todo, Diego, es que si yo estoy herido y no lo asumo, voy a herir a los que digo, entre comillas, amar. Entonces, en lugar de estar amando, voy a estar lastimando. Y si eso no se sana y no se corta, va a pasar de generación en generación. Por eso después Ah, hay que hacer oración de sanación intergeneracional para sanar tantas heridas o influencias que nosotros traemos de nuestros antepasados, nuestros abuelos, bisabuelos, etcétera, porque en el fondo son estas heridas no cortadas, no sanadas en su momento. Por eso cuando nosotros sanamos esto, para las futuras generaciones ya hay un corte y hay un camino de sanación. bien. Pero por supuesto, si una persona, mamá o papá de familia, está enfermo, lastimó a sus hijos, y después comienza un camino de sanación y esta persona se va sanando, los hijos tendrán que aceptar también y buscar un camino de sanación cuando dejen de culpar a sus papás y asumir las consecuencias de las heridas
que los papás le causaron, por supuesto, no queriendo, sino porque habían recibido todo esto y que después de que han visto y han trabajado esas heridas, eh, son testigos de que es posible sanarse. Pero depende también de la libertad y de la voluntad, ¿no es cierto?, después de los hijos, de continuar también ellos después de un camino de sanación. Perfecto. Para agregar una cosita, va a ver qué me dice usted con respecto a cómo sabemos cuando una herida está sana. Se me venía de esto de, a ver si está bien, ¿no? Si recordar el momento de esa situación fea sin dolor también puede ser un poco la señal. ¿Puede ser? No, no es sin dolor, sino es sin resentimiento, sin Ah, bien, bronca. bien. Porque yo puedo recordar, me hace recordar el dolor que yo tuve, pero desde la fe lo veo como providente. Entonces bendigo al Señor porque permitió tal cosa. Bendigo y alabo al Señor por todo ese sufrimiento, por todas esas humillaciones. Te bendigo, Señor, porque por medio de eso hoy estoy libre y hoy puedo estar sano y hoy puedo ser feliz. Perfecto. Claro, es muy diferente. Perfecto, perfecto. He visto hace un tiempo en redes, en Facebook sobre todo, católicos opinando, estando en contra de la sanación interior, que eso no existe porque no figura en el catecismo, no, como que no hay un sustento, un documento católico que avale eso. ¿Qué opina? Está en la Biblia. Es decir, el ejemplo que yo puse allí del paralítico perdonado y después sanado, está claro, solamente el que quiera verlo, lo va a ver. Perfecto. Hoy la renovación carismática, con el carisma de sanación interior, está primero aceptado en todo el mundo, la renovación carismática, apoyada especialmente también por el Papa, por, por la mayoría de los obispos, y en esta corriente de gracia que es la renovación carismática, está claro el carisma de sanación interior, está claro los dones de Dios, y que es importantísimo sanar, ¿no? Por eso Perfecto. la alabanza sana, la oración sana, la intercesión ayuda a sanar, la Santa Misa en cada momento de cada parte, de cada rito que se hace, es también de sanación, de liberación, que eso es, otra vez se puede ver también. Es muy rico, pero todo nos sana. Es decir, todos los sacramentos nos sanan. Si uno va al catecismo de la iglesia, habla claramente que el sacramento de la unción y de la reconciliación es sacramento de sanación, y lo dice el texto claramente. Bien. Entonces, toda la gracia, todos los sacramentos son de sanación, porque estamos heridos, porque estamos manchados, porque estamos muertos a veces a la gracia, y la gracia nos resucita. El amor del Señor, la Pascua de Cristo, pasión, muerte y resurrección, nos santifica, nos sana, nos libera, nos convierte, nos transforma. Entonces, ¿cómo no va a ser de sanación? El mismo amor nos sana. Cuando una persona necesita ser amada y con un solo abrazo, ese gesto puede sanar. Un papá que quizás le falta reconciliarse con su hijo, con un abrazo que él le da, es capaz ese amor, ese gesto, de sanar el corazón de su hijo herido. Entonces, ¿cómo? Nadie puede, sinceramente no sé quién lo dirá, pero nadie puede estar en contra de la sanación, porque toda la iglesia es para sanarnos. Amén, Y amén, amén. al sanarnos, nos regala la gracia de seguir al Señor, como tantos casos de sanación en el Evangelio, donde muchos los siguen a Cristo, porque hay que Perfecto. continuar evangelizando. El problema está también, digo esto, que hay mucha gente que sigue buscando sanación, liberación, y nunca se sanan o se liberan totalmente. Pero no voy a estar esperando ser sanado o liberado totalmente
y no dejo de servir, de amar, de Claro, evangelizar. claro, Entonces claro. es como lo que se llama un sanador herido. Mientras esté herido y el Señor me va sanando, yo tengo que ayudar a que otros se sanen, a que otros se encuentren Amén. con Cristo, a seguir evangelizando. Y el Señor dirá, como le pasó a San Pablo. San Pablo cuando decía, Claro. le he pedido tanto al Señor que me saque este aguijón de Satanás. Y el Señor me ha dicho, te basta mi gracia. No le sacó el aguijón, pero él siguió Perfecto. evangelizando, siguió entregando su vida hasta la muerte y vaya a saber si el Señor se la sacó o no. Pero, Claro. pero es importante esto, toda la vida cuando es asumida desde la mirada de Dios, especialmente desde la providencia, uno descubre que todo lo que el Señor permitió en nuestra vida, todo el amor que recibimos, todas las heridas que hemos sufrido, todas las humillaciones, maltrato, abuso, todo lo que hemos podido recibir cuando éramos niños, todo es hoy una bendición. Perfecto. Descubrimos desde Dios que todo ha sido providente, bendición, para que hoy esté con Él, para que hoy sea feliz, para que hoy sea pleno, para que hoy me sienta satisfecho, para que hoy pueda experimentarme amado por Dios, por los demás, y además me capacita el Señor al dejarme sanar y amar, a amar como Dios ama, sin posesión, sin creerme superior a nadie, sin soberbia, sino con sencillez y humildad. Pero para amar Perfecto. a otros, tengo que aprender a dejarme amar primero por el Señor. Para perdonar a otros, tengo que experimentar primero el amor misericordioso del Señor. Para tener misericordia con los demás, tengo primero experimentar yo la misericordia que tiene el Señor conmigo. Y cuando veo que el Señor me perdona, como el Señor me ama, como el Señor se olvida de mis pecados, ¿cómo no lo voy a hacer con los demás? ¿Quién soy yo para no ser misericordioso? Si Dios me perdonó, sí, ¿cómo no voy a ser caritativo si el Señor ha tenido infinita misericordia de mi caridad? ¿Cómo voy a tener un poco de rencor o resentimiento hacia alguien cuando el Señor me perdonó y se borró, por ejemplo, el sacramento de la confesión, todos los pecados, el Señor ya se olvidó? ¿Cómo voy a tener recordar yo las miserias de los demás cuando el Señor ya se olvidó las mías? Entonces, consecuencia de la sanación es, como decía el Evangelio en estos días, es para ser perfectos y misericordiosos como el Padre es Padre, perfecto y perfecto. misericordioso, ¿no? Perfecto. Buenísimo. Bueno, hizo un resumen del Padre Nuestro. El rezo del Padre Nuestro. Padre, bueno, le comentaba al padre, lo invitaba a que hiciéramos, entre comillas, un pequeño retiro. Yo también, para los que no saben, pertenezco a la comunidad de oradores al amor divino. En realidad esa es mi comunidad madre, mi comunidad base. Como me gusta decirle a mí, es uno de mis dos pulmones. Bueno, acá en la comunidad de oradores al amor divino, donde el padre durante varios años fue la cabeza, ya ahora hace un tiempo que no, uno de los carismas era la sanación interior. Y bueno, hemos visto maravillas, padre, en los retiros de cómo el Señor ha obrado. Y un poco esto que yo le invitaba, que eran las 5 heridas del niño interior. Y bueno, pedirle al Espíritu Santo, como en Ezequiel 37, que venga a poner el Espíritu sobre estos huesos secos que todos tenemos. Así que bueno, contarnos, que nos cuente un poquito esto de las heridas, las 5 heridas del niño interior, y que bueno, que Dios nos dé luz en nuestras heridas para después bajarlas. Muy bien, estas heridas son propios que nosotros podemos tener una o varias, ¿no? Que se reciben especialmente desde el momento de nuestra concepción hasta los 5 o 6 años. No significa que solamente en esas edades, sino a lo largo de nuestra vida también. Pero que las podemos identificar allí y lo que voy a ir diciendo va a poder ayudarnos a verlas en nosotros, pero también a ver cómo también causamos, especialmente los que tienen hijos, cómo podemos también nosotros herir
a los que decimos amar, ¿no? Entonces, por eso es tan importante esta enseñanza, porque nos ayuda a vivirlo con más plenitud y buscar en Dios la sanación. Muy bien, la primera herida es la herida de rechazo. Es una herida, ¿no es cierto?, muy profunda. La persona que ha tenido o ha recibido esta herida la experimenta en su interior como un rechazo a la vida, ¿no? Porque ha podido recibir esta herida ya sea por su papá o por su mamá, ¿no? Por ejemplo, lo que podemos llamar un rechazo directo, cuando el papá o la mamá le dicen, no te quiero, naciste sin querer, fuiste una casualidad, no valés, no me interesás, yo quería que naciera un varón y naciste vos como mujer, me arruinaste la vida. ¿Cuántos papás le dicen en situaciones de bronca a los niños, me arruinaste la vida? Y quiero insistir en esto, cuando un niño escucha de su mamá o de su papá que sos una porquería o que sos un inútil o que no servís o que no te quiero o que para qué naciste, imagínense en un niño que no puede trabajarlo psicológicamente, afectivamente eso, ¿qué siente? Siente una herida terrible en su vida, en su corazón, en su psiquis, que lo marca para siempre. Entonces, la persona que ha tenido estas heridas, cuando son grandes, están mendigando amor, están buscando que alguien los quiera, que alguien los ame por el rechazo que tuvieron de niños. ¿Me explico? Por eso Perfecto. una persona grande puede identificarse si tiene esta herida cuando está mendigando amor y hace hasta las más cosas tontas para no volver a experimentar rechazo de nadie. Por eso también esta herida puede ser también muy sutil. Por ejemplo, cuando los papás son muy absorbentes con sus hijos, es decir, son sobreprotectores, y al asfixiar a ese niño o esa niña, los hacen inútiles a lo largo de su vida. Conozco la otra vez una señora que decía, mi hijo depende de mí en todo, ya tiene 20 años, me está preguntando si sale en la época que se podía bailar, qué ropa me pongo, si salgo o no a bailar. Es decir, una dependencia tan terrible a la mamá por la sobreprotección. Es decir, la persona que sobreprotege, que es un exceso de amor, destruye la voluntad, la libertad de esa persona y la ata. Entonces, el Bien. niño, cuando está sufriendo esta sobreprotección, él es como que escuchara de su madre, como vos sos tan inútil para hacer esto otro, para estudiar, para ir a tal lugar, yo lo hago por vos. Entonces el niño va creciendo en su conciencia que es tan inútil, que no sirve, ¿no? Aunque su mamá no se la diga directamente a su papá, inconscientemente él va trabajando y viviendo así. Por eso hay tantos jóvenes hoy que no saben qué hacer, que no, hasta que están viviendo en la casa de sus padres, por esa inutilidad que experimentan, porque no pueden cortar, ya que la mamá y el papá hacen todo. En cuántas familias los jóvenes siguen dependiendo económica Sí, sí, sí. efectivamente de su casa? ¿Cuántos matrimonios se han destruido por una dependencia enfermiza, ¿no es cierto? Especialmente a la mamá o al papá, ¿no? ¿Cuántos que uno conoce? Entonces, esta herida de rechazo trae muchas consecuencias, ¿no? Le molesta también a estas personas, podemos ver otros comportamientos que tienen de esta herida, le molesta que las personas sean reconocidas, porque en el fondo necesita esa persona ser reconocida. Ah, bien. Rechazan a los demás porque muchas veces su mecanismo interno les dice que tengo que rechazar antes de que me rechacen, ¿no? Buscan ser aprobados, aceptados, buscan aplausos, son en el fondo también codependientes,
idealizan también al otro y tienen mucho miedo de romper los vínculos porque es vivido como un rechazo. ¿M? Son perfeccionistas, intelectuales, eh, pasan de estados de gran amor a rabias profundas. Muchas veces buscan también la soledad para no mostrar en el fondo lo que son. Su mayor miedo es el pánico. Crecen con mucha ansiedad para cuidar su aspecto, es decir, como que necesitan ser amados, no quieren que su mirada de su yo, diríamos, está tan aureolada, o será aureolada para que nadie los rechace, entonces lo que hace es vivir en una mentira continua, ¿no? Se rechazan a sí mismos, no se sienten merecedores de afecto, aunque en el fondo lo están mendigando, ¿no? Ajá. La máscara para identificar a las personas que tienen esta herida es que son huidizos. No estoy, por ejemplo, que dicen no estoy para nadie, no me busquen porque no me importa, ¿no? Es la máscara que los protege del sufrimiento o de sentirse rechazados. ¿Está claro hasta ahí? Perfecto, perfecto. Bien, ahora vamos a la segunda herida, que es la Bien, herida de abandono. bien. Especialmente pasa cuando un niño, es decir, los papás de un niño tienen a otro hijo. Entonces, el hijo mayor, Ajá. o la hija mayor, que antes eran como el príncipe o la princesa de la casa, quedan relegados a un costado porque viene su hermano. Entonces, los niños se sienten muchas veces abandonados porque, lógicamente, tienen que atender a ese niño. O si Claro. ese niño nació enfermo, y los papás tienen que estar en el hospital o atenderlo, el niño siente abandono, ¿no? Hoy en día hay un abandono también que es también muy sutil, pero lo hacen mucho por la necesidad económica, que a veces los dos papás tienen que trabajar, entonces los dejan a cargo de una persona en la casa Ah, o de guarderías, ¿no? Que entonces los niños, como dije recién, no pueden trabajar o pensar esto, claro, criticarlo y aceptarlo, creen que para ellos el trabajo de la mamá es más importante que ellos, es decir, que la plata es más importante que ellos, entonces por eso tienen esas actitudes de rabia, de rebelión, como diciendo, me abandonaste, me dejaste por esto o por esto otro, ¿no? claro. Entonces, bueno, esas heridas hoy son muy comunes, pero hay que trabajarlas o ayudar a esos niños a entender esas situaciones. ¿Mm? Perfecto. También la soledad es el peor enemigo de quien vivió el abandono en su infancia. Es común que en la edad adulta se experimente un constante temor a vivir de nuevo esa carencia. Por eso, como decía, hacen lo que sea para nunca sentirse abandonado. Por eso hay muchas en las parejas que antes de que tienen esta herida alguna persona, busca en el fondo que no la rechacen, que no la abandonen y por eso permiten humillaciones, golpes, Ajá. maltratos, Bien, ¿no? Para no volver al abandono o no volver a estar solo, ¿no? claro. Perfecto. De ahí que aparezca, por ejemplo, una elevada ansiedad a ser abandonado por la pareja, pensamiento obsesivo, especialmente celos. Una persona celosa es un amor enfermizo. No puede haber celos en una pareja, en un noviazgo, un matrimonio, porque los celos son desconfianza de que el otro me ama, ¿no? Y si eso sigue estando, la otra persona, el cónyuge, se va a cansar, se va a hartar. Nadie puede Claro. soportar una persona celosa. Por eso es tan importante sanar la raíz que es estas heridas de abandono o de rechazo, ¿no? Otras actitudes comportamentales de los que tienen la herida de abandono es que son dependientes, no les gusta la soledad, siempre se tapan con trabajos de hacer actividades, por ejemplo, actividades hasta parroquiales, estar siempre ocupados, siempre llamando la atención,
porque necesitan llamar la atención, ¿no? Eh, por eso aguantan golpes, infidelidades, etcétera, ¿no? Tienen miedo también a veces al compromiso, a tener grandes responsabilidades por el que dirán, ¿no? Tienen una actitud insaciable de llamar la atención, ¿no? Buscan ser salvadores. Así esa persona queda debiendo y no se va. Es, por ejemplo, aquellos que te hacen un favor, pero en el fondo lo que está queriendo hacer es que vos quedes atrapado en los afectos de la otra persona, ¿no? Entonces espera afecto a cambio en el fondo. Asume Claro. responsabilidades que no le corresponden. Necesitan, como dije, la atención. No quieren ver que son dependientes y tratan de ocultar con la manipulación, con el control, ¿no? Controlar a los demás. Por eso la máscara de las personas que tienen esta herida y que podemos reconocer en nosotros y en los demás es que son dependientes. ¿Mm? Dependiente. Bien. Bien. Padre, antes de pasar a la número 3, bueno, recordamos que la uno es rechazo y la 2 abandono. Pero me quedé pensando en algo cuando usted, antes de arrancar a la uno, dijo que somos heridos desde la concepción. A ver si entendí bien. Usted quiere decir que desde que se une el óvulo con el espermatozoide, ya estamos expuestos a las heridas y alguien puede preguntar, padre, como me parece un poco exagerado, ¿qué culpa tiene el hijo? No es que tenga culpa el hijo, pero el problema está en que hay muchas concepciones que no han sido deseadas. Bien. Han sido o matrimonio o, por ejemplo, concepción que fue fuera del matrimonio, del sacramento del matrimonio. Hasta el niño puede sufrir tentativas de aborto cuando el papá y la mamá lo rechazan, cuando la mamá se entera que está embarazada, por ejemplo. ¿Cuántos abuelos han estado en contra del embarazo de sus hijas y el niño o el feto que va creciendo en el vientre escucha esas humillaciones, esos maltratos? Por eso hay mucha gente que de grande que sienten un rechazo al abuelo o a la abuela y no saben por qué, y muchas veces en la oración de sanación interior, por el cambrisma de palabra de conocimiento, Dios revela a esa persona de que la causa de ese distanciamiento, ese enojo, rechazo hacia su abuelo o hacia su abuela, es porque el abuelo o la abuela no aceptó el embarazo, ¿no? Entonces, Bien. Dios puede ir, pues Dios tan grande, misericordioso, puede revelar esas cosas que, por supuesto, en el vientre todo se recibe. Como cuando nosotros nos metemos en una pileta, escuchamos todos los ruidos como más fuertes, así Ah, en el líquido amniótico, el niño escucha todo, por eso escucha los insultos, los maltratos, como los gestos de amor, palabras de amor, cantos de amor. Entonces, todo hasta en el vientre, la madre o el padre pueden recibir, bueno, ese niño puede recibir amor o desamor, claro, herida. claro, claro. Buenísimo, buenísimo, padre, la aclaración y el ejemplo. Y bueno, ya de acá surgen dos vivos más. Uno sobre heridas en el vientre intrauterino y el otro sobre heridas intergeneracionales. Sí, sí. Será para otro capítulo. Bueno, Bien, vamos padre, a la tercera. a la tercera herida, que es de traición, es decir, Traición. miedo a confiar. Es decir, su mayor miedo es la mentira. Las personas que sufren esto, y va a buscar esta persona de manera inconsciente de involucrarse en situaciones en las que irremediablemente será traicionado, ¿no? Cumpliéndose esa profecía que él mismo se decretó: no confíes en nadie, todo el mundo traiciona, ¿no? Wow. Interiormente está ese rechazo, Bien. esa traición. Por ejemplo, cosas muy prácticas que parecen muy tontas para nosotros, pero para un niño no. Por ejemplo, que Claro. cuando éramos chicos, la mamá o el papá nos prometió: si te portás bien, te voy a llevar al cine. Me porté bien, pero mi mamá no me llevó al cine. Entonces, ¿qué interpreta el niño? Yo seré tan malo
o qué cosa no habré, que no habré hecho bien, que no merezco que mi mamá me lleve al cine. Ajá, Por claro. ejemplo, lo esto que ya es más mezcla de religioso y superstición, que es el Papá Noel, o del ratón Pérez, cuántas veces se le han mentido a los niños, se les sigue mintiendo que los regalos los trae Papá Noel, o la platita se la trae el ratón Pérez. Hay Claro, gente que después de que han sido más grandes, se quedan decepcionados porque se enteraron que era el papá o la mamá la que les daba el dinero, que les compraba los regalitos y no era el Papá Noel. Entonces, todas esas mentiras, por ejemplo, traen después sus consecuencias. Pero hay otras más graves, especialmente cuando el padre habla de que seamos, que tenemos que ser fieles en matrimonio, que tenemos que amarnos, y después los niños descubren que el papá estaba engañando a la mamá con otra persona, por ejemplo, claro. ¿no? Esa herida de traición son tan grandes y tan graves, especialmente en los niños, que después esas personas, esos hijos, si no buscan sanarlo, van a rechazar también su relación, hasta no van a querer casarse por la iglesia porque vieron, ¿no es cierto?, cómo en sus papás Ah, no lo pudieron vivir, claro, no lo quisieron vivir, no van a creer en la fidelidad, por eso tienen una pareja, después la sueltan, la rompen, ¿no? Porque les cuesta confiar. Por claro, eso esta herida de traición es para aquellos que les cuesta confiar, ¿no? claro, perfecto. También la traición es tan inaceptable para ellos que son incapaces de reconocer que ellos mismos también podrían ser capaces de traicionar a otros o traicionarse a sí mismos, ¿no? Les cuesta mucho reconocerlo. Si, por ejemplo, ellos traicionan a alguien no cumpliendo su palabra, van a encontrar todo tipo de excusas para justificarse e incluso mentir. Lo mismo que ellos rechazan, ¿no? Que no quieren recibir, ellos Claro, mismos lo hacen, ¿no? claro, Son muy hábiles en decir a los demás lo que quieren oír, pero pocas veces piensan hacer lo que dicen, ¿no? Son esas personas que parecen lo que dice el Señor, la actitud farisaica, ¿no? Muestran una cosa y en el fondo son otra. claro, perfecto. Otra actitud es que imponen su fuerte personalidad, ¿no? Es decir, marcando como un autoritarismo, como si que se tiene que hacer lo que yo quiero, porque en fondo no confían ni en sí mismo y no pueden confiar en dones y capacidades de otros, ¿no? Entonces, como pasa a veces en las comunidades parroquiales, ya sea el sacerdote o los laicos, que no confían en los dones, talentos de otros, porque en el fondo tiene miedo que los otros le tapen, digamos, con sus dones la propia capacidad o las propias limitaciones también. Es como que no queremos que otros brillen cuando no tendríamos que buscar eso, ¿no? En lugar de ser agradecidos, en lugar, ¿no es cierto?, de alabar a Dios por los dones y carismas que otros tienen, hay algunos que los quieren truncar, ¿no? Porque en el fondo no están, no se aceptan, no se quieren a sí mismos, ¿no? Padre, ¿qué Y está queriendo? ¿Está queriendo decir que en los grupos de oración de la iglesia y de las comunidades también hay problemas humanos? por supuesto, y ahí se ven con más claridad. Pero bueno, bendito sea Dios si podemos ayudar a que lo puedan ver, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver. Bien, también buscan ser importantes en todos sus vínculos y ámbitos, ¿no? Su reputación es muy importante porque tienen que brillar, vieron como la actitud farisaica, tienen que parecer muy bellos, muy perfectos, pero en el fondo no. Les gusta tener todo previsto, se creen indispensables. Si yo no estoy acá, no puedo, no puedo dejar que otro lo haga. Por eso asume un montón como de responsabilidades para que otros no lo hagan, ¿no? En el fondo también buscan aferrarse a tener siempre la razón, son esas personas tosudas que hacen lo que quieren y que imponen su voluntad.
tienen miedo a sentir y amar, expresar porque no quieren ser heridos. En el fondo son como un flan por dentro, muestran una cosa dura por fuera, pero en el fondo tienen una necesidad de ser amados. Le cuesta mostrar su intimidad porque en el fondo no quieren mostrar que son débiles, ¿no? Bien. Tienen un gran problema con la autoridad porque piensan que los quiere controlar, porque en el fondo son ellos los que quieren controlar a los demás, ¿no? No se dan Bien. cuenta que normalmente ellos están dando órdenes a los demás y decidiendo por los demás. Les gusta saber qué ocurre en todo momento y dan su opinión sin que se los pida, ¿no? Por supuesto son exigentes con los demás, pero no tanto consigo mismo, ¿no? Y encuentran difícil delegar y confiar actitudes, trabajo a otros, ¿no? Entonces la máscara de las personas con esta herida de traición es ser controlador, ¿no? Bien. Quiere mostrar al mundo que él es de confianza, que es responsable con palabras, que es fuerte, que es importante y tiene miedo a que las cosas salgan medio bien o medio mal, ¿no? Es decir, no se permiten fallar. Ajá. Bien, ¿Estamos? esa es la tercera. Hay Ahora la cuarta es la herida de humillación. humillación. Bien. Es decir, son aquellos Humillación. niños, niñas que han sido humillados desde pequeños, que se sienten ahora también desaprobados, se critican a sí mismos, creen que todo lo que hacen está mal. Y estas heridas es, por ejemplo, cuando el papá o la mamá lo han humillado al niño públicamente, o si, por ejemplo, se ha hecho alguna necesidad fisiológica en el jardín o delante de otros, todas esas humillaciones, esas burlas de los demás, o las correcciones, entre comillas, mal hechas de los papás delante de amigos, o de palizas, de Ajá. insultos, o de humillaciones, por ejemplo, o de comparación especialmente, te comparan con el primo, con el hermano, mirá, ¿por qué sos tan burro y no sos inteligente como tu hermano, como tu hermana? Todas esas humillaciones que el niño sufre, esa mortificación, rebajamiento que el niño sufre, obvio que si no lo trabaja, va a seguir buscando que lo humillen. Claro, repitiendo. Por Perfecto. eso las personas que son sometidas, más bien, que se dejan someter, son aquellos que también tienen esta herida. De ahí viene también esta herida de los abusos, porque la persona que siente esa herida se siente en el fondo sucio o sucia, porque ¿qué habré hecho para que el otro haga esto de mí? Entonces, que me haya abusado o haya violado, ¿no es cierto? Perfecto. Todas esas humillaciones, cuando no son sanadas, a lo largo del tiempo siguen buscando ser humilladas, ¿no? Ser sometidas. Por eso, estas personas buscan siempre que las lastimen. No pueden ser felices porque buscan continuamente ser humilladas. Por eso la máscara que uno puede identificar esta herida son aquellas personas que son masoquistas, ¿no? Que se Perfecto. sienten bien sufriendo, humillando, ¿no? Son aquellas personas, por ejemplo, que pudiendo tomar un helado no lo toman porque le podría hacer falta, qué sé yo, a su nieto o su nieta. Es decir, no saben disfrutar del momento porque han vivido esas humillaciones, ¿no? Entonces se la autolastiman, son las personas que no disfrutan de lo que son, de lo que tienen, siempre encuentran como la quinta pata al gato, como decimos, para no disfrutar, para no amar, para no dejarse amar, ¿no? Me Claro. acuerdo una vez una persona que dice que, que no iba de vacaciones porque se sentía mal, y en el fondo era porque no se regalaba a sí mismo ese regalo de descansar, por ejemplo, ¿no?
Me No estaba sé. acordando también un caso, me impactó porque recordé que hace muchos años atrás, ahora como 13 años atrás por lo menos, yo estudiaba criminalística y un amigo, sí, un buen conocido, mejor dicho, se acercó a mí y me preguntaba si yo, al saber en estos estudios de criminalística, había alguna psicopatía o algo por el estilo, porque su ex señora, él veía como que con las parejas que salía era como que generaba para que le pegaran. Y la verdad que era la primera vez que escuchaba eso y quedé descolocado. Y ahora escuchándolo a usted se me vino este ejemplo. Qué bárbaro. Por Esta eso, herida. fíjate que si nosotros no sanamos todas estas heridas que estamos hablando, vamos a buscar compensación Claro, o muchos noviazgos, matrimonios, son a base no de amor, sino de unión de heridas, que suelo decir, ¿no? Una persona que sufrió humillación va a buscar inconscientemente, si no lo ve antes, va a buscar a alguien que lo humille. Si claro. mi papá o mi mamá han sido autoritarios conmigo, voy a buscar a alguien que también me maneje la vida. Por eso hay tantos hombres que son manejados, ¿no? Por la manipulación de una mujer o viceversa. Claro. Entonces, en el fondo es porque mis heridas no sanadas me van a provocar eso que me lastima cada vez más. Y no se dan cuenta que cuando estamos así tan heridos, seguimos lastimando a las generaciones que siguen, que son los hijos, que son los nietos. ¿Mm? Perfecto, perfecto, perfecto. Bien. Las personas que sufren estas heridas de humillación se culpan de todo, asumen la responsabilidad de algo que no les corresponde, se están disculpando continuamente, pueden llegar a hacer de todo para ser como los demás quieren. Es como que se mimetizan con las heridas de los otros. Hay personas que no saben distinguir, cuando tienen esta herida, distinguir sus propios dolores a los sufrimientos de los otros. Es decir, se mimetizan de tal forma que se ponen tan mal porque el otro está mal, ¿no? Son hipersensibles, la mínima cosa que los puede herir, se sienten observados, como perseguidos continuamente, que pueden ser castigados por Dios. Les es difícil expresar sus necesidades y deseos, no se aprecian o no se gustan a sí mismos, no se aman. Eh, Son dependientes, por tanto, ¿no? No se dan cuenta también que haciendo todo por los demás, también acaban humillando a los demás, pues les hacen sentir que solos no podrían hacerlo. Entonces, como mecanismo de defensa, estas personas se vuelven orgullosos, rígidos, masoquistas, está atado a otros, carga con los problemas de los demás para no sentir los propios sentimientos y empiezan a humillar a los demás. Wow. ¿Sí? Perfecto, padre. Esto Clarísimo. fue una síntesis, ¿no? Está bien, está bien, está Bien. bien. Ahora la última herida es la herida de injusticia, ¿no? Bien. Son especialmente las personas que cuando eran niños tienen padres o tutores que son fríos, que son autoritarios, que son exigentes, que son inflexibles, ¿no? En la infancia ha habido un sentimiento de sobreexigencia fuera de los límites. Recuerdo una niña que quería morirse hace unos años en una parroquia que decía que se había sacado un 8 y que iba a decir en la casa que no se había sacado un 10. Oh, Entonces, esa sobreexigencia de algunos papás para que siempre sea excelente, esa herida, esa niña no sana esa herida, va a exigirse tanto, tanto a lo largo de su vida, que nunca va a estar conforme de lo que es, porque va a buscar siempre en los demás agradar al papá o a la mamá que la hirió cuando era niña, wow. ¿no? Qué Por eso bárbaro. yo conozco un montón de gente que tiene un montón de títulos y nunca se conforman. Tienen como una sed de seguir teniendo cosas para que en el fondo ser agradados. Conozco a una señora que también tiene un montón de títulos y por esta herida que sufrió del papá
¿no? Busca que el marido le esté continuamente agradando, hasta en a su modo físico, ¿no? Es decir, siempre quiere estar haciendo dieta, siempre dieta, dieta, para conformar al marido, y en el fondo es porque está buscando ser aprobado, ¿no? Wow, bien. Eh, Físicamente van todos como rectos, como si su cuerpo fuera perfecto, por eso no se permiten estar gorditos, gorditas, ¿no? En el fondo son injustos a sí mismos porque no se permiten disfrutar o contactarse con sus sentimientos más profundos, ¿no? La persona se controla para parecer perfecto, perfecta y ordenado, ¿no? Muestra que puede tener temor a que suceda una injusticia, es decir, muestra que puede hacer tal cosa para que por temor a que no vuelva a sufrir esa injusticia, ¿no? Bien. Cuando piden explicaciones, los que son rígidos quieren que todos los detalles sean exactos, pero cuando ellos tienen que explicar algo suelen exagerar fácilmente, ¿no? Son personas Bien. frías, que les cuesta también recibir el afecto de otros. Uno conoce un montón de gente que son duras hasta para recibir abrazos, si ven que tienen resistencia en el fondo, quieren ser amados pero no se dejan amar, ¿no? Son aquellas personas también que se autosabotean. Por ejemplo, son aquellas personas negativas, que son pesimistas. Por ejemplo, eh, ¿para qué voy a ir a buscar tal trabajo si me van a decir que no? ¿Para qué voy a rendir esta materia si me van a bochar? Eh, Es decir, se van como automaldiciendo de tal forma que realmente se bochan, se claro, maldicen. Son personas que en el fondo no quieren que las cosas salgan bien, se maldicen, ¿no? bien. Son personas muy sensibles, pero esconden su sensibilidad, actuando como si nada les tocara sus sentimientos, ¿no? A los ojos los demás son fríos, insensibles, aunque ellos piensan que son los más sensibles y cariñosos del mundo. Temen en el fondo la frialdad de los demás y en sí mismos. No pueden aceptar ser fríos, pues significa no tener corazón. Y eso equivale a ser injusto, ¿no? Por eso para ellos es tan importante sentir que son buenas personas y buenos en lo que hacen. Ellos consideran perfectos en primer lugar, y cálidos en segundo lugar, ¿no? Se sobreesfuerzan para parecer siempre importantes, tienen mucha inseguridad, por eso son incapaces de tomar decisiones por sí mismos. Entonces la máscara para reconocer estas heridas de nosotros y de los demás, de los que tienen esta herida de injusticia, es que son rígidos, que son inflexibles y que tienen miedo a la frialdad, ¿no? Bien. Bien. Eso Bueno, serían, en síntesis, muy sintético, las heridas de las 5 heridas del niño, niño. del niño interior. Entonces, repasamos un poquito, padre. Como bien dijo, son 5. La primera, rechazo, abandono, traición, humillación e injusticia. Todos podemos tener mínimo una y podemos tener todas, bueno, Sí. una combinación, pero mínimo una. Nadie puede decir que no tiene una, que no tiene ninguna. Bien, lo otro, desde la concepción ya estamos expuestos a las heridas y tengo algo importante que me había quedado, es, bueno, ahora la gente ve este video, padre, descubre, se le hace luz las heridas y qué es lo que debe hacer, qué es lo que debemos hacer. Bueno, ahora por el tema de la pandemia sabemos que, bueno, no hay misas por los enfermos o a veces no hay reuniones de oración, a veces carismática, pero mientras que lo podamos hacer o nosotros en nuestra oración personal, invocar mucho al Espíritu Santo,
para que nos revele la raíz. Todo esto que acabamos de decir es como ver los frutos, como dije del fruto. Entonces, si está en medio del fruto podrido, si yo siento que soy dependiente, que busco sinceramente que me humillen, que no, que en el fondo me cuesta confiar, por ejemplo, tengo que ir a la raíz. ¿Cuál es la raíz de esta herida? Y pedirle al Señor la gracia, no solamente de verlo, sino de aceptarlo y dejar que el Señor vaya sanando la raíz. Y también empezar a trabajar con la ayuda de algún sacerdote, de algún director espiritual o de un acompañante espiritual, no necesariamente sacerdote, sino alguien que nosotros vemos que están crecidos en la fe, que tienen un camino largo de fe, que los vemos como más coherentes, diríamos, en su fe, que nos pueden también ayudar como acompañantes espirituales, porque el que hace la obra es Dios, es su espíritu en nosotros. Entonces el que va acompañando, el acompañante es aquel que acompaña la obra de Dios en su acompañado, ¿no? Bien, Entonces por eso es tan importante primero la humildad, de reconocer que soy pecador, que soy herido y que soy enfermo, porque el pecado me enferma física, espiritual, psíquica, afectivamente, me enferma de algún modo. Entonces, reconocer eso como base me ayuda a buscar la ayuda necesaria, ya sea, como dije, tratamiento psicológico, pero especialmente en la oración a Dios. Porque solamente Él, que es un amor eterno, puede ir sanando las heridas que yo tengo. Es decir, experimentar que Dios me ama es la clave. Saber perfecto. de que Dios me ha creado por amor y que ese amor me va santificando, que esa vivencia de amor con cada una de las tres personas divinas me va sanando, me va santificando, realmente es maravilloso, ¿no? Bien. Padre, unas preguntitas que me dejaron. Eh, ¿A qué se debe, si se puede identificar, con alguna herida cuando alguien padece migraña o dolor de cabeza? Bueno, esa herida comúnmente hay algunos que dicen que viene de antepasados, ¿no? Que es como una herencia, pero muchas veces es a causa de la desconfianza, de la inseguridad. Son los miedos a tomar decisiones, los miedos por el futuro, el miedo de qué voy a comer, de qué voy a vestir, toda esa gran inseguridad, eso de no poder manejar mi vida o manejar la situación que estoy acostumbrado a manejar, todos esos miedos me llevan a que tenga migraña, dolor de cabeza más permanente. En el fondo es la duda es la que me lleva, ¿no es cierto?, a ese dolor. O sea, la duda se vuelve Dios. Podríamos decir de que sí, y que no estoy buscando en Dios la confianza, la providencia, de no dejar que Dios sea Dios, que la situación que estoy viviendo la pueda ver desde la providencia de Él, ¿no? Entonces, en el fondo es que quiero yo ser Dios porque no estoy queriendo que Dios maneje mi vida, sino yo la quiero manejar. Perfecto, perfecto. Padre, otra pregunta que me dejaron. Dice, si estas 5 heridas del niño interior afectan durante toda la vida o nos herimos de manera diferente en la edad adulta, o si estas heridas en la edad adulta son consecuencias de estas heridas primarias. A ver, volver a repetir la pregunta. Sí, sí, estas 5 heridas de las que habló usted, del niño interior, afectan durante toda la vida. O puede ser que surjan heridas de maneras diferentes en la edad adulta, o en realidad esas heridas de la edad adulta son consecuencias de estas heridas primarias, de estas heridas del niño interior. Si Primero hay, es que, es decir, cuando uno no sanó las heridas de la niñez, obvio que cuando somos grandes podemos experimentar esas heridas, pero quizás con más suaves, por así decirlo.
por ejemplo, si yo cuando era chico no fui humillado, entonces no tengo esa herida. Pero si después de grande, por ahí hay alguna situación que me humillan, quizás yo me resbale, no me importa, Ah, ¿no? bien, muy bien, muy Entonces, bien. pero si yo he tenido esa herida de humillación, yo voy a sentirlo como algo terrible cuando soy grande. ¿Por qué? Porque no la sané. Claro, Entonces, o voy a seguir buscando que alguien me siga humillando, ¿no? Entonces, es claro. muy importante hacer un camino de sanación interior y especialmente dejar que el Señor vaya obrando en mi vida. Y meditando mucho los textos bíblicos sobre el amor que Dios me tiene, cómo Dios me ama infinitamente, cómo el Señor, soy como la pupila de sus ojos, ¿no? Es decir, que me ama permanentemente, que Él me lleva grabado en la palma de mi mano, que Él me ha creado para recibir ese amor eterno del Padre, del Hijo y del Espíritu. Eso es clave para experimentarme amado y así empezar el camino de sanación, porque toda mi vida tengo que buscar ese amor. Por eso el Señor puso el primer mandamiento. Amarás al Señor con qué? Con todo tu Con corazón, con todo. toda tu mente, con todo tu espíritu, con toda tu fuerza. Es decir, integralmente estoy para ser amado por el Señor. Y Bien. así, al recibir ese amor, voy a poder amarme, voy a poder empezar a sanarme, pero también voy a empezar a amar sanamente a los demás. Porque a veces Perfecto. nosotros decimos que amamos a los demás, pero en el fondo poseemos. Porque somos egoístas, ¿no? Nacemos Bien. egoístas cuando el niño dice mío, 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 ¿no? Hoy también como grande decimos mi casa, mi auto, mi esposo, mi esposa, mi hijo, mi trabajo, mi. Entonces, realmente el egoísmo, que es otro, y el orgullo son otro de los grandes pecados que tenemos y que son la cabeza de muchos otros, ¿no? Dios mío, Padre, ¿cuánto por sanar? Y todos estamos en ese camino. Por Dios, por Dios. Padre, otra pregunta que me dejaron. Bueno, sí, bueno, por lo que dijo sí, pero bueno, le hago la pregunta. Dice, ¿es una herida y cuál herida, si es una herida, esas personas que no pueden estar solas, que necesitan constantemente estar de novios o de novias de acuerdo al sexo? Y bueno, las personas que sufrieron abandono, Claro, la número dos. que no quieren, no quieren volver a experimentar ese abandono y están continuamente buscando ser amados, ser contenidos para que no se repita la historia. Perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, bastante por trabajar, padre. Gloria a Sí. Dios, gloria a Dios. Bueno, Bueno, vamos padre, a hacer la oración. hacemos una oración para todos los que vean el video y quedáramos todos ahí con las luces prendidas con las heridas. Listo. ¿Cómo? En el nombre del Padre, del Hijo y Padre, del del Hijo y Espíritu del Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. Ven Espíritu Santo, ven a Ven, nosotros, Rubens. ven con tu fuego abrasador. Ven Señor a encendernos en tu fuego divino. Ven Señor y haznos comprender por tu acción amorosa que vos estás en nosotros. Que el Padre, el Hijo y el Espíritu viven en mí como en un templo, como en su propio templo. Que me han creado solo para recibir el amor divino. Te alabo y te bendigo, Señor, por mi vida, por mi historia, desde el momento de mi concepción hasta el día de hoy. Te alabo y te bendigo, Señor, porque me has creado, me has llamado, me has pensado Amén, para que amén. Sí, Señor. existiera y para que algún día vuelva a ti, Señor. Bendito sea Gracias, Señor, Jesús. por tu amor, por tu santidad. Gloria a ti, Señor. Gracias, Señor, de verte a lo largo de mi vida, que siempre has estado, que siempre estuviste, que siempre estás, que siempre estarás. Dame la gracia de reconocer tu amor providente. Dame ahora, Espíritu Santo, la luz interior de poder ver cuáles son estas heridas que tengo en mi corazón, que me han marcado profundamente y que son causa de muchos sufrimientos,
de echar culpas a los demás o de echar culpas a mí mismo, de estas heridas que puedo haber en mi corazón que me causan tanto sufrimiento y que he causado tanto dolor a otros. Ven Espíritu Santo, Ven, te doy Espíritu Santo. permiso en mi interior para que me sanes. Te doy permiso, Señor, para que obres maravillas en mi interior. Tú eres Dios, tú todo lo puedes. Por eso quiero, Señor, quiero ser libre, quiero ser purificado como esos leprosos del Evangelio, Señor. Quiero que tú hagas maravillas como lo hiciste en la Santísima Virgen. Quiero, Señor, que me sanes. Quiero servirte, Señor. Quiero amarte, quiero manifestar tu gloria. Ven, Señor, a mi vida. Dame la gracia de vivir mi historia desde el momento de mi concepción hasta el día de hoy, todo como una providencia tuya. Te alabo y te bendigo, Señor, porque esos sufrimientos, esas heridas que he tenido a lo largo de mi vida, son hoy una ocasión para sanarme. Son una ocasión para enamorarme de vos, Jesús. Son una ocasión para ser cada vez más del Padre en el Espíritu. Por eso, Señor, ven a mi vida. Ven a ungirme con tu santidad. Ven a transformarme completamente. Te amo, Señor, y quiero que tu amor me sane, me transforme, me haga nuevo. Te pido a vos, Mamá María, que estás rezando e intercediendo en este momento, para que todos nosotros podamos volver al amor del Señor. Reconocer humildemente que estoy herido, que necesito del Señor. Dame, Madre, por tu intercesión, una humildad profunda, suficiente, para que dejarme transformar por el amor del Señor. Por eso, amado Espíritu, tú que eres más íntimo que mi misma intimidad, tú que eres el Espíritu de santidad, de liberación, de sanación, ven a mi vida, ven a mi cuerpo, ven a mi psiquis, sáname, sáname con el poder del Señor. Amén. Sáname porque tú eres Dios. Sáname y transfórmame para que pueda seguir al Señor. Sáname, Señor. Te doy permiso para que hagas en mí las maravillas que has prometido. Dame la gracia de ser siempre dócil y humilde a tu acción. Quiero, Espíritu Santo, que tú hagas en mí y de mí lo que quieras. Amén, amén. 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 Bendito seas, Señor. Muchas gracias, Padre. Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias, Padre. Despedirlos a todos los que vean el video y recordarles lo más importante que dijo el Padre y que Dios nos dé la gracia de ser humildes, de tener la humildad de reconocernos heridos y dar los pasos para poder sanarnos. Exactamente, muy bien. Les doy mi bendición y que el Señor les consuele, los fortalezca y los sane. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Chao, Amén. Diego, y Gracias, saludos. Padre. Nos vemos. Que ande muy bien.